Saludos desde los estudios centrales de Más 569 Medios. Soy Jorge Garretón. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Más 569, el podcast. Abrimos esta semana con la noticia relevante de la misma, la promulgación de la Pensión Garantizada Universal, la PGU. Tras más de 10 años de debate, se aprobó tener una jubilación de reparto para quienes no tienen las contribuciones necesarias para vivir de forma digna. El piso de la PGU es de 250,000 pesos. Es un buen inicio, ya que con ese nivel de inicio se construye hacia arriba. Por un lado, avances en el aumento del piso, mientras que se van acumulando ingresos que permite que la jubilación base sea incluso más alta que los 250,000. Sobre ese tema, el presidente Gabriel Boric, durante la firma de la ley que da el inicio a la PGU en un encuentro público ante esencialmente adultos mayores, dijo: durante más de 10 años, diferentes gobiernos estuvieron tramitando diferentes proyectos para tratar de mejorar las pensiones. No había acuerdo y además una oposición férrea de quienes defendían justamente intereses que son de unos pocos. Y eso lo vivimos también durante el proceso de tramitación de esta reforma, lo recordaba el ministro Marcel y la ministra Jara. ¿Se acuerdan de las cartas que mandaban las AFP? Con sus cotizaciones pagaban esas cartas. Pero con mucho diálogo, con trabajo y con mucha porfía, porque hubo muchos que nos insistieron en que no siguiéramos adelante, que no valía la pena porque no íbamos a lograr las mayorías que necesitamos. Logramos que se aprobara una reforma que va a beneficiar a 2.800.000 personas mayores, trabajadores y trabajadoras de toda una vida que han construido el país que tenemos hoy. El presidente Boric agregó que esta reforma a las pensiones, que tomó más de 10 años en debatir, es importante resaltar que a partir del mes de septiembre, es decir, cuando sean las fiestas patrias, las jubilaciones subirán para 2,8 millones de jubilados y jubiladas entre un 14 y 35%, lo cual es un impacto importante para todos aquellos con ingresos limitados. Esta reforma, como dice el presidente Boric, tiene por objeto compensar a las mujeres que por razones de maternidad o por razones de cuidado familiar contribuyeron muy poco para su propia jubilación. Dijo que esta reforma tiene como centro a las mujeres. Que esta reforma tiene rostro de mujer. Porque a las mujeres durante mucho tiempo les dijeron y les han dicho que no trabajaban, que tenían lagunas por no cotizar. Pero ¿cuánto trabajo han hecho las mujeres levantando a la sociedad, criando a las familias, cuidando a los enfermos? Tenemos la convicción de que cuidar es trabajar y tiene que ser reconocido. Es cierto que esta reforma es un logro importante, pero es necesario recordar que la PGU fue propuesta por el fallecido presidente Sebastián Piñera. La propuesta de Piñera, que en el fondo es la aprobada, recordemos que el mismo Frente Amplio, en oposición al gobierno de Piñera, rechazó esta propuesta, en particular destinar el aporte del empleador, el cual iba a crear un tercer aporte a la jubilación, iba a la PGU, que para el Frente Amplio en ese periodo, que consideró el 7%, era muy bajo para crear la PGU. Por lo tanto, rehusó legislar a favor de ella y dejándola entrampada. Pero ¿qué ocurrió? Que ahora, con esta reforma, con esta ley aprobada, la contribución del empleador irá principalmente a las cuentas individuales administradas por las AFP, debido a este profundo error político en la época por parte del Frente Amplio. Hoy, la reforma aprobada será solo el 1,5% de esa contribución del empleador para la pensión solidaria, que es la PGU, y el 4,5%
va desde el empleador a las cuentas individuales administradas por las AFP. Ese error político lo pagan los trabajadores y trabajadoras de Chile por la falta de visión política del Frente Amplio, en el cual se encontraba el hoy presidente Gabriel Boric, el diputado Giorgio Jackson y otros notables dirigentes del Frente Amplio. Pero volviendo a la promulgación, la reforma de la PGU, el presidente Boric explicó el cómo será el aumento de estas jubilaciones. Esta reforma en concreto va a permitir el mayor aumento de las pensiones en las últimas décadas, que se funda además sobre lo que se ha hecho antes. Lo decía el ministro Marcel con humildad a propósito de la comisión Marcel. Lo decía la ministra Jara, agradeciendo, y de acá le envío un abrazo grande a la presidenta Bachelet. Y esta reforma va a implicar un aumento entre un 14 y un 35%. Por otro lado, el senador PPD Ricardo Lagos Weber consideró que este proceso de aprobación de la PGU fue un logro importante y en particular tras lograr acuerdos transversales con todos los actores importantes. Finalmente, luego de arduas discusiones, tenemos ley de pensiones en Chile que reforma el sistema actual para permitir pagar mejores pensiones en el futuro, pero lo más importante de todo, donde estuvo, yo diría, la batalla principal, en la cual logramos llegar a acuerdos, porque con acuerdos se hacen las cosas, de mejorar las pensiones actuales a partir de septiembre de este año. Toda la dificultad de la reforma de pensiones, entre otras cosas, hacía relación con cómo mejorar las pensiones actuales y en simultáneo pensar en las pensiones de mañana. Se llegó a un entendimiento que costó, pero hubo voluntad política, y que demuestra que para avanzar no queda otra que ponerse de acuerdo y que los extremos quedarán aislados y los que queremos sacar los acuerdos los llevamos adelante y se materializan. Habla bien del gobierno, habla bien del ministro Marcel, de la ministra Jara, habla bien de la oposición y del rol que jugaron también, hay que decirlo así. La experiencia que uno tiene es que los 20 mejores años que hemos tenido en Chile a veces fue a partir de los acuerdos, y esta no es la excepción y se demuestra. Es claro que esta reforma es fundamental. Crea un sistema solidario que con el tiempo irá generando las condiciones para ir desarrollando un sistema solidario de reparto de jubilación. Chile vuelve a retomar ese camino de las jubilaciones solidarias y las individuales hacia las AFP. En el tiempo se demostrará que debiesen ser, como es en el resto del mundo, fondos complementarios de jubilación. Pero esa es otra historia. Vamos a una pausa y regresamos con más en nuestro segundo segmento de Más 569, el podcast. Soy Jorge Garretón. Volvemos a este segundo segmento de Más 569, el podcast. Soy Jorge Garretón, quien les habla desde los estudios centrales de Más 569 Medios en Viña del Mar, Chile. Un punto importante a recordar, y como periodista lo digo, que se manifiesta, que se cree que en el periodismo siempre hay dos opiniones, es decir, una a favor y otra en contra. Es decir, siempre una cara B y una cara A, o una cara A y una cara B. Siempre yo entrego una opinión, obtengo una opinión y tengo que ir a buscarla a la contraparte. Ese es el modelo acuñado por décadas atrás por la BBC. Ese modelo replica lo que fue o lo que es el Parlamento de Westminster. Por un lado, las bancadas conservadoras, por el otro, las bancadas laboristas debatiendo y legislando. La BBC recoge ese modelo, el de dos opiniones, una a favor, otra en contra.
Pero ese modelo jamás se ajustó a la realidad de la sofisticación y madurez de la sociedad. Y además no contempla otras opiniones. No contempla opiniones divergentes o visiones divergentes. Solamente A y B. Yo, como periodista, creo en otro modelo. En eso de ser justo, dando voz a todos los actores relevantes de cada noticia. Y eso significa buscar más de una o dos o tres voces. Significa buscar varias voces o, si es una sola voz, que sea adecuadamente y debidamente presentada con justicia, con respeto y con ecuanimidad. Ese modelo de periodismo en Chile no existe. Sí existe en otros lugares, particularmente en los medios públicos europeos, esencialmente se busca desarrollarlo. Pero el modelo dominante es el modelo de la BBC, como es en Estados Unidos, por ejemplo. En Chile se cree que existe ese modelo, pero en Chile tenemos la prensa corporativa, que siempre da voz a un sector de la sociedad, un solo sector político, económico, social. Quien describe bien ese modelo es el diputado Frente Amplista Gonzalo Vinter. El diputado Vinter, aparte como diputado, actúa como un buen analista de medios que entiende y explica de forma didáctica, con ejemplos claros de cómo opera el periodismo en Chile. Cuando algún economista en Chile anuncia que él cree que Chile va a crecer 0,5, se convierte en una gran noticia, hacen entrevistas en todos lados durante un mes, es la noticia y hacen seminarios completos, programas especiales para hablar de por qué el país no crece. Siempre, obviamente, es culpa del gobierno del presidente Boric, de las 40 horas, ¿cierto? De todo tipo, de todas las cosas que benefician finalmente a los trabajadores y empiezan a generar un clima de absoluta negatividad, transmitiendo prácticamente que el proyecto llamado Chile ya no tiene sentido, que hay que sacar la plata, que hay que irse a vivir a otro país, etc. Para quienes no tenemos ninguna intención de vivir en ningún país que no sea Chile, esto es tremendo, porque se genera un clima, ¿no? Sin embargo, cuando ahora anuncian que Chile en realidad no creció 0,5, sino que creció un 2,6, entonces pasa una noticia colada entre el clima y el deporte. No puede ser que la noticia de una proyección equivocada sea una noticia que tenga más realce que finalmente la cifra que realmente terminó verificándose. Cuando alguien realza la noticia de que Chile en realidad creció un 2,6, le dicen, entonces tú consideras que eso es suficiente. No, por supuesto que no es suficiente. Creemos que este país tiene condiciones para crecer muchísimo más, pero cuando permanentemente están intoxicando el clima con proyecciones que son del todo equivocadas, es importante cambiar el error por la verdad. Muchas cosas que comentar, pero quiero reflejar un par de temas. Siempre cuando los medios buscan citar a un experto, esto es en Chile, sea economista, en seguridad, en política nacional, en salud, en encuestas, etcétera, 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 usted ponga lo que quiera. En cualquier tema, la inmensa mayoría de quienes son citados están afiliados o asociados a ciertas universidades o centros de pensamiento. Las universidades serían como la Universidad del Desarrollo, de los Andes, el Andrés Bello, a cierto modo la Universidad Diego Portales, en menor grado la Universidad de Chile. También tenemos a la UC, la Católica de Santiago, y en específico al Centro Clapes de la PUC-C o de la Universidad Católica de Santiago. Además, para la opinión de expertos, como decía, o los centros de pensamiento son los mismos, Libertad y Desarrollo y otros. Y en salud, por ejemplo, preguntémosle al médico que es experto en esta materia de la clínica de la Universidad de los Andes o la clínica de Las Condes. Cualquier clínica del barrio alto. Jamás un médico de la salud pública o un especialista de salud pública, un salubrista público. Siempre son expertos de ese sector. Y los citados son luego actores políticos, por ejemplo, en la presidencia de Piñera o en las candidaturas de Chile Vamos. Es decir, es una relación incestuosa donde los mismos actores se retroalimentan y se autoconvocan para generar luego acciones políticas. En el fondo, el Mercurio y el mundo mercurial, que son la segunda, los Mercurios de Valparaíso, Calama, Antofagasta, el sur de Concepción, etc., y su imitador, la tercera, son boletines informativos para la élite económica, política y social del país
que influye altamente en la vida pública del país. Entonces, las noticias relevantes son las que la prensa corporativa mercurial considera relevante para sus intereses políticos, económicos y corporativos. En el fondo, donde se ubica en el espectro político. Podemos decir que en Chile, por mucho que protesten los colegas sobre su independencia, es una falacia. En Chile la independencia de medios no existe. Los medios en Chile son corporativos y responden a una línea editorial de derecha. Los medios copian su estilo y buscan avanzar sobre ellos. El ejemplo más claro es que el Mercurio siempre coloca agenda en la palestra pública que es replicado por la clase política. Digamos que el Mercurio ideológicamente es un medio conservador, en particular en temas patrimoniales, culturales, de conservar los valores esenciales de la sociedad. Pero en lo económico es neoliberal, lo cual le genera una bipolaridad sistémica. Por un lado, busca proteger y resguardar el patrimonio relevante para el mundo conservador de nuestro país, pero por otro, el neoliberalismo se los come. Es decir, es una visión donde el mercado es fundamental y todos estamos dentro de él. Ese bipolarismo no lo ha resuelto, porque como me contaba un lingüista, un doctorante en lingüística, me decía en una conversación en particular, el mundo conservador en Chile cuenta con un pecado fundamental y por eso se queda con el concepto neoliberal, que es la violación a los derechos humanos en este país. Concuerdo con esa visión. Ahora volviendo al tema central, vemos cómo la ideología conservadora busca poner temas en las páginas mercuriales y esos temas que se debaten posteriormente. Un tema reciente es la estatua del general Baquedano que sería removida hacia otro lugar saliendo de lo que sería su histórico lugar en la Plaza Italia de la capital. Eso ocupó las páginas por varios días del Mercurio. Comentaron todos los presuntos actores relevantes, desde el Consejo de Monumentos hasta el Ejército, y se cerró el debate con la familia del general Baquedano, quienes lamentaban que el general fuese, o que su estatua fuese reubicada. Tal como llegó a ocupar en las primeras páginas del Mercurio una semana con un hecho político que parte de los tradicionales políticos de derecha. Luego, otra nota que no ha soltado la visión conservadora del país es lo que publicó el 26 de febrero de este año el Instituto Nacional de Estadística, que dijo que entre diciembre del 2023 y diciembre del 2024 la natalidad cayó un 4,3%. Eso fue titular del Mercurio. Luego reportajes y noticias relacionadas con la natalidad en el país. La natalidad cae. El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que está llevando a cabo en estos días su congreso anual en Punta Arenas, habla de la caída de la natalidad en el continente. Pero para el Mercurio es un asunto dramático, incluso publicando que para el 2050 los chilenos seremos una minoría en nuestro país, lo cual es un absurdo. Veamos lo que ocurre en Japón hoy en día. Pero el tema de la natalidad alta o baja, lo que no se debata es otro tema. No se debate desde el aspecto político-social, es decir, que en el país se requieren salas cuna en todos los lugares de trabajo para ser usados por las madres y por padres, que la maternidad sea resguardada en los empleos y que las mujeres no sean castigadas por querer ser madres. No hay respaldo hoy en día amplio y transversal para ser madre independientemente de los ingresos. Salas cunas, jardines infantiles, guarderías deben estar habilitadas en todo el mundo laboral para así recién entregar un incentivo cierto y claro, pagado por nuestros impuestos, para así dar certezas a quienes deseen ser padres. Para que las madres tengan quizás hasta 2 años de postnatal, donde sus puestos laborales no se pierdan o que pueda trabajar a distancia con horarios flexibles y que no se les castiguen sus jubilaciones. La realidad individual es de cada familia
y esta realidad debe ser acogida. Es decir, darles a las mujeres del país políticas públicas relevantes en la cual se sentirán resguardadas y apoyadas al momento si desean ser madres. Que sus bebés tendrán el resguardo y cuidado requerido para una infancia plena. Pero eso no es el debate del mundo conservador del Mercurio, que va por otro lado, por el miedo en que se perderá la nacionalidad, que se perderán los chilenos, que nos perderemos, porque no hay madres teniendo hijos. ¿Pero qué propone el Mercurio para facilitar la natalidad, para facilitar que las mujeres sean madres, para facilitar que las familias tengan el resguardo? Por ejemplo, una reforma tributaria para aquello. Ah, no, pero ese es otro tema. No puede haber reforma tributaria. Y ese es un debate que se está dando ahora, que Chile Vamos le dijo no a el ministro de Hacienda, Mario Marcel, para un reajuste tributario. Vamos a la pausa y regresamos con el tercer y último segmento de Más 569, el podcast. Soy Jorge Garretón. Estamos de regreso. Esta semana no hay un agilao, pero sí una opinión sobre candidatos a la presidencia del país. ¿Cuántos van? Aparte de los tradicionales Evelyn Matei en la derecha y en la centroizquierda, Carolina Toá del PPD, Vladimir Osovich del Partido Liberal, los regionalistas verdes proponen al ex DC Jaime Mulet, hoy diputado, mientras que los otros ecologistas verdes llevarían al diputado Félix González. El PS, el PC y el Frente Amplio buscan candidato o candidata. Los germanos K, ambos de la extrema derecha, clones de Milei y Trump, buscan captar el voto y erigirse en Chile, al igual que Milei o Trump, en la presidencia del país para aplicar la motosierra de Milei y de Trump en Estados Unidos en Chile. A estos candidatos los veremos en próximos episodios. Pero como ya es tradicional, parece que la papeleta presidencial se parecerá a la papeleta del voto de concejal. Muchos creen que pueden llegar a la presidencia y ellos, como salvadores de la patria, gobernarán solos, sin el apoyo de ningún partido político. Veamos algunos nombres. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de Eduardo Artés? Ese candidato del Partido Comunista Maoísta, esos que apoyan al gobierno de Corea del Norte, o al zorrón de los de la gente, Franco Parisi, el neoliberal, en lo económico y valórico, es decir, el yo zorrón Parisi, yo, el mi zorrón Parisi, mi, el yo mismo zorrón Parisi, yo mismo, Jimena Rincón, o el arrogante Tomás Jocelyn Holt, también Harold Mayne Nichols, como independiente de derecha, quien habría ido como radical, pero Mayne Nichols busca ser candidato a la presidencia independiente. La gente cree que él es de centro izquierda, pero él es una persona de la derecha republicana chilena, de esa que casi ya no existe. Ya candidato Mayne Nichols en entrevista en Radio ADN, donde detallaba su gira por el país. Ayer estaba en Concepción y fui también a Yumbel, la escuela Diego Portales, me invitaron a dar una charla, así que aproveché. Y con eso nos queda la región de Los Ríos, donde voy a ir el viernes, y Atacama, donde el próximo martes espero ya oficializar la inscripción. 133, dijiste. 137 a esta hora. Te estaba escuchando, 37. O sea, va a ir como independiente. Sí. O sea, es un hecho. La idea entonces es a partir del martes 1 de abril inscribirse en los registros del CERVEL para buscar 35.000 firmas. Sí, si no hay nada que cambie, así va a ser. Nada que salga de lugar o que sea. Si no hay ningún
hecho extraordinario, así debiera ser. Ya, pero o sea, no tenemos que esperar por el anuncio. El anuncio es que Harold May Nichols va a ser candidato presidencial independiente. Sí, pero las cosas hay que materializarlas para poder realmente sentirse ya haciendo lo que uno quiere. Harold, ¿y por qué como independiente? Imagino que durante este tiempo tuvo contacto con algunos partidos. Sí, tuve contacto con 11 o 12. Yo mismo los propuse y los busqué. Y básicamente porque yo creo en el diálogo, no creo en algo que haya un grupo contra otro grupo, no creo en eso, creo en la participación de todos por sacar adelante algo, pero al final yo nunca he pertenecido a ningún partido político, nunca he estado involucrado en nada, entonces creo que lo lógico es mantener esa independencia y desde ese punto de vista ser independiente es lo que a mi juicio corresponde. ¿Y a quién se representa como independiente? A una cantidad importantísima de gente que siente que no están dadas hoy día las condiciones como para seguir a un grupo o un movimiento. Todas las encuestas lo reflejan y cuando uno viaja por el país te lo refleja mucha gente que te dice, si va como independiente, cuente conmigo. Oye, Harold, ¿y la construcción del estadio de Colo-Colo? Bueno. Una pronta a los salvadores de Chile. Todos los independientes individualistas que se creen salvadores de la patria, de seguro tendrán el apoyo de la gente que creen en ellos. En el fondo, lo que vemos en él, o en ellas, o en ellos, es lo más puro de una visión política de un individualismo absoluto. Una ideología neoliberal que solo ellos, sean de izquierda o derecha, que han absorbido el mantra de la Escuela de Economía de Viena de von Hayek, y la de Chicago de Milton Friedman, el que el hombre está solo para lidiar contra el mercado, que asigna todo, incluso el voto presidencial. Ellos son los independientes, quienes se dicen sin tener ideologías o partidos políticos, que representan a la gente. Pero en el fondo son individualistas, son neoliberales, sean progres o de derecha. No olvidemos a Marco Enrique Ominami, el MEO, que puede lanzar su candidatura. La pregunta, ¿va solo con su PRO o se plega a las primarias de la centroizquierda, que sería lo más lógico? Eso es todo en esta edición de Más 569, el podcast. La música es cortesía de Edgardo Moreno. La música escuchada lleva el nombre de Electric Guitar del álbum A Sprinkle of Africa. En la introducción y cierre de este programa, el tema de los intermedios se llama Captivus del álbum Taking Stock. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Más detalles te los entrego en las notas de este podcast. Gracias por escuchar. Comparte este podcast, suscríbete y síguenos. Dale like en nuestras plataformas para ir creciendo como medio, como comunidad, entregando información con análisis periodístico de más de 30 años de prensa acuñado en Canadá y medios públicos de habla inglesa. Esto ha sido Más 569, el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla Jorge Garretón. Hasta la próxima edición.